Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Siéntese un momentico. Bien, hoy estamos celebrando la fiesta de San Mateo Apóstol, un gran apóstol que lo conocemos no solamente también porque fue el discípulo del Señor, sino también nuestro gran evangelista, que el encargado de la catequesis, especialmente en el ambiente judío. Así que es una bendición de Dios, una representación también del papel importante del discípulo, hombre, masculino también, porque él fue un hombre muy entregado al Señor, y después de su conversión supo entender lo que significaba realmente ser apóstol del Señor, y lo expresó precisamente a través de su evangelio, luchando contra todas las herejías y especialmente pues dando muestra de la resurrección del Señor y enseñando también a los judíos sobre la resurrección del Señor, cosa que no fue fácil y por eso fue mártir. Así que es una bendición de Dios. No es fácil, digamos, tomar una decisión, pero vea qué cosa tan bella también de poder decirle sí al Señor, ¿no? Y él, que era precisamente cobrador de impuestos, también supo dejarlo todo como Zaqueo y comenzar a dar la mejor parte, toda su sabiduría, porque era una persona muy preparada también, ¿no? Como Lucas, muy preparados, y sin embargo supieron aportar todos sus conocimientos, toda su vida para poder llevar el mensaje del Señor. La humildad, la sencillez que tanto se expresa, tan especial como es llevar el Evangelio, que no es fácil, ¿no? Y en esa parte tan especial de la vida, así como nosotros nos toca hoy también. Por eso vino en buena hora también para este comienzo con los hermanos que hoy les corresponde ese bonito ejercicio de espiritualidad, porque realmente la espiritualidad está en el encuentro con el Señor para poder también expresarlo hacia afuera, también las tantas necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, y el Evangelio de hoy nos presenta en las palabras de San Lucas la expresión de María Santísima, ¿no? Cuando le preguntan: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese es, mire que está su mamá y sus hermanos ahí. Jesús dice: no, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y el verdadero parentesco de Jesús no radica en la carne, sino en el espíritu. Por eso nos llamamos hermanos, porque hay una relación no tanto físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Y es un don maravilloso encontrarse uno con el otro, que sabe que ahí hay una bondad grande en cada uno de nosotros, ¿no? Y en todos los acontecimientos de la vida también se expresa, no solamente por ser parentesco carnal, sino por esa relación bonita del bautismo de Jesús, de los sacramentos, de escuchar la palabra de Dios, de leerla, de meditarla. Y la comunidad de Jesús, que en la sangre está en oír y hacer realidad la palabra de Dios. No, María es madre de Jesús porque el sí total y absoluto, que da un día la palabra de Dios, lo dijo: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Es la respuesta de María Santísima ante el desafío de va a ser la madre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también recibimos ese anuncio de Dios: te necesito, te quiero para que sea mi discípulo? Y a veces ponemos siempre excusas, ¿no? Como que no nos arriesgamos, siempre vemos nuestras debilidades, nos inventamos debilidades cuando realmente no confiamos en la presencia del Señor. Esa es la parte fundamental. No es que no tengamos capacidades, las tenemos, sino que inmediatamente nosotros despertamos debilidad. Yo no lo puedo hacer, ¿no? María Santísima hubiera podido decir: yo no puedo, ¿no? Al contrario, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra.
El texto no es un rechazo a María Santísima, sino más bien es una alabanza. Es una alabanza. Es algo que quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ella fue la luz y dio luz al mundo a través de su Hijo Santísimo. Y no se lo apropió, sino nos lo entregó a nosotros. Lo entregó a nosotros, María Santísima y el Señor. No, Jesús, ese don maravilloso de su madre, no se la guardó para sí mismo, sino que nos la dio a nosotros para que fuera ejemplo de vida también para nosotros y para ser ejemplo para construir la iglesia, para construir la iglesia, ¿no? Es como ustedes, los hombres que se reúnen los martes o cada uno de los movimientos se reúnen, no solamente para estar ahí, no, como decimos, chévere, ¿no? Un ratico, no. Es que estamos pensando también lo que tenemos que hacer afuera con los hermanos, ¿no? Una palabra de amor, una palabra de gozo, una palabra de aliento o una obra de caridad, pues, de momento difícil. Esa es la acción de Dios a través de Cristo. Jesucristo aprovecha aquella oportunidad no para negar el afecto filial y de piedad hacia los suyos, sino para comparar el simple afecto familiar humano al otro. No solamente el simple afecto humano, sino también el gran afecto de la espiritualidad cristiana. El gran afecto de la espiritualidad cristiana es lo que nos une. Y cuando llegamos a ese término, como Jesús lo muestra, también se desprende todo un compendio de virtudes muy necesarias para entender el afecto espiritual. No solamente el afecto físico, ¿no? Decíamos el domingo pasado que no solamente nos reunimos solamente con los que me caen bien, sino también con aquellos que de pronto, por alguna circunstancia, siempre como que nos distanciamos. Pero el afecto espiritual nos une, nos hace más comprensivos, más llenos de vida, ¿no? Cada uno de los temas de preparación para un retiro llevan a eso, ¿no? Es el Dios amoroso, que es el tema de hoy, ¿no? No es simplemente decir, ay, Dios me ama, Dios me quiere, no, es expresarlo también con mi actitud, con mi vida hacia los demás. Y hay que prepararse uno, porque uno tiene siempre como ser humano aferrarse a lo físico, a lo humano simplemente, descuidando la grandeza del afecto espiritual que recibimos el día de nuestro bautismo. Aquí tenemos un hermoso ejemplo que el mismo Jesucristo nos propone, y nos propone a María Santísima como ejemplo supremo de escuchar la palabra de Dios y atenta a la palabra de Dios. Escucha y está atenta a la palabra de Dios, algo muy hermoso. María no simplemente estuvo ahí, sino que estuvo atento a escuchar la palabra de Dios. Y hay una palabra muy linda que dice que María Santísima conservaba estas cosas en su corazón, las meditaba. No hacía alarde, sino que ella en su profundidad espiritual las guardaba. Y ese guardarlas en su corazón es un hermoso ejemplo de María que debemos imitar. A veces nosotros tenemos la tendencia a hablar demasiadas cosas, en fin, ¿no? Y es imitar a María, es saber callar y saber actuar también con la misma inmensidad. Escuchar la palabra de Dios y es prestarle atención, leerla con detención y con gusto. Es con gusto. Dice el Papa Francisco que a veces nosotros como que nos inventamos una manera de meditar la palabra de Dios, es poniéndole un poco de trabas sin gustar, con alegría, con atención a lo que realmente la palabra de Dios me invita, ¿no? Es como esa sabiduría, cuando uno no sabe algo y lo aprende, uno siente gozo, alegría. La misma palabra de Dios y esa parte es porque es encontrarnos con el Señor, nos lleva a eso. Y meditar la palabra de Dios no basta escucharla, no basta leerla, es preciso meditar lo que se oye, o sea, debemos profundizar el sentido de la palabra de Dios e irla aplicando poquito a poco en cada una de las circunstancias de nuestra vida, ir aplicándola poquito a poco. Qué lindo eso. A veces la escuchamos, la leemos, la meditamos, pero nos falta lo más importante, que es aplicarla a nuestra vida, a meditarla a nuestra vida. Y ahí es el testimonio más lindo, es no escuché la palabra, sino
la he ido aplicando poquito a poco, poquito a poco. Así como las velas se van quemando, sabe que la palabra de Dios va haciendo su misión, va haciendo su misión. Y cumplir la palabra de Dios solamente así se convierte en vida, se convierte en vida. No es pues que conozca la palabra de Dios, que la medita en su corazón. Si eso no lo haces en orden a llevar a la práctica, no tendría sentido. Los que cumplen la palabra de Dios se les promete la felicidad. Y es algo interesante todo eso, ¿no? Cuesta, ¿no? Y a veces las emociones, los sentimientos, a veces la parte humana como que se presenta y nos pone muchas barreras, ¿no? Pero cuando ponemos también la fuerza del Espíritu Santo y la sabiduría y nos dejamos guiar por ella, como que nos abre el interés para ir, sí se puede. Y no ponemos dificultad, no podemos dificultad. Por eso cada martes que se reúnen los grupos, en fin, es una oportunidad para ir asimilando, ir doblegando nuestra idea, ese orgullo, y poniéndola frente a la sabiduría de Dios y convertirnos como San Mateo, dispuestos a dar la vida por su Señor. Eso es. Por eso yo los invito para que en esta noche le pidamos al Señor mucha disponibilidad, mucha confianza, mucha alegría y mucho gozo y mucha disponibilidad para salir afuera a llevar el mensaje del Señor que tanto lo necesita este mundo en que vivimos. Hay muchas necesidades, ¿no? Y sobre todo para los hombres, ustedes están llamados, por lo menos a veces las mujeres tienen una capacidad grande, ¿no? Por lo menos lloran, ¿cierto? Pero nosotros los hombres como que nos encerramos a nosotros mismos y como que no rompemos un plato, nos estallamos, ¿no? Necesitamos tener esa capacidad espiritual como Mateo. Dejó de ser el contador de la sociedad y convertirse en el evangelizador de los mismos judíos. Tarea dura, pero lo hizo dando su vida también. Podemos nosotros poquito a poco. Y qué lindo cuando los hombres dan testimonio de su fe. ¿Quién goza primero? Uno. Segundo, su familia, sus hijos, su esposa, la comunidad y los amigos. Claro, hay que enfrentar las críticas y todas las cosas, porque de lejos se trata, pero sabe que hay felicidad, hay gozo. Y pidamos pues al Señor, y en esta noche de oración, que sea un gozo de verdad, para que nuestro trabajo de evangelizador tenga lo que el Señor se propone con cada uno, porque cada uno de los Dios tiene un propósito, tiene algo, confía en nosotros. Entonces, esta noche es para abrirle el corazón y decirle, Señor, estoy aquí y por algo me tiene, pero Señor, quítame la desidia, quíteme la pereza, quíteme el orgullo, deme paciencia, deme humildad y deme sencillez. Y yo sé que con la ayuda de usted puedo hacer muchas cosas. Que así sea.